Soy Juan Luis González, profesor de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y tengo el gusto de presentar hoy en esta segunda sesión del programa Joven del Museo del Prado a Óscar Rolleschi, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón. Ha desarrollado proyectos postdoctorales en la Universidad de Copenhague, la Rey Juan Carlos, la Fundación Perrier Dieteren en Bélgica. Y él, después de una carrera en Polonia, en la Universidad de Katowice, en la Universidad de Silesia, es actualmente investigador Ramón y Cajal en la UNED. Aquí entre nosotros, de hecho, parte de su ilustre departamento acompañándonos. Y también es miembro del Comité Científico del Instituto MOL, también aquí representado entre el público. Entre sus líneas de estudio, centrado evidentemente en la pintura flamenca, destacan el papel de los artistas cortesanos, la pintura de corte, sobre todo en la Europa de los siglos XV y XVI, así como la migración de los pintores flamencos al mundo mediterráneo. La presentación, de hecho, que vamos a tener el gusto de disfrutar enseguida, está directamente incardinada con todo esto. Así que, sin más, con todos ustedes, Óscar Rolleschi. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo a la presentación de los resultados de mi investigación, quisiera agradecer al Comité del Programa Joven del Museo Nacional del Prado por depositar su confianza en mi propuesta y por admitirme en este ciclo de conferencias. Y como sabemos, son pocas las obras relacionadas con los Reyes Católicos en la colección del Museo Nacional del Prado, pero todas ellas con un valor muy destacado y no solamente por los impresionantes 5 siglos de conservación. Efectivamente, a través de estas obras podemos investigar tanto la cultura visual y el pensamiento en la península ibérica en los inicios del Renacimiento, como también, y eso será el punto de esta conferencia, conocer las condiciones de vida y las experiencias de los pintores de la corte castellana, y en particular aquellos que trabajaron para la reina Isabel. Por ello, he titulado mi presentación «Competición o colaboración entre artistas, el taller de pintores en la corte de Isabel la Católica». Y hasta ahora, los estudios sobre los 3 pintores de la reina, Michel Citeaux, Juan de Flandes y Felipe Morras, han buscado principalmente clasificar y determinar cuál de los 3 fuese el mejor, creando una narración de una competición artística para obtener el favor de la monarca. Sin embargo, creo que las evidencias, tanto documentales como pictóricas, nos transmiten un mensaje diferente. Y este será el foco de mi presentación, el punto más importante. Y para empezar, quiero comentar brevemente un testimonio escrito, bien conocido entre los investigadores de la época de los Reyes Católicos. En el año 1486, Fernando de Aragón recibió una carta de su hermana Juana de Aragón, por aquel entonces reina de Nápoles, quien enviaba a la península ibérica una pintura con el retrato de su hija y solicitaba a cambio el retrato del príncipe Juan de Asturias. En la respuesta del rey, observamos que en su entorno no había ningún pintor que pudiese retratar a la familia real. Por tanto, el monarca no pudo enviar a su hermana la pintura pedida. Y al final del siglo XV, los retratos solían realizarse en pequeñas tablas intercambiadas entre cortes, tanto como elemento de la política nupcial, como afirmación de amistades y alianzas. Dado este contexto, la respuesta del rey resulta sorprendente. Y efectivamente, de la última década del siglo XV, se conocen solo retratos de los reyes católicos, pero no conocemos muchas representaciones de sus hijos. Y todas estas pinturas son posteriores a la petición de Juana de Aragón. Uno de estos retratos se conserva en el Museo Nacional del Prado y se puede ver en la sala 56, el retrato a la izquierda,
mientras que los otros proceden de varios museos europeos. Y quiero que veamos las posibilidades de quién podía haber realizado estas pinturas y qué es lo que nos relata la documentación, fuentes primarias de la corte castellana sobre sus pintores. A partir del año 1489, es decir, 3 años después de la petición de Juana de Aragón, la documentación castellana, y en particular las cuentas de la Contaduría Mayor, registran pagos a un pintor llamado Antonio Inglés. Y este enigmático artista, cuyas obras no se han podido identificar con seguridad, durante los apenas 2 años de residencia en la corte, realizó algunos retratos de los infantes y es el único pintor cortesano documentado como pagado por haber pintado retratos. Es interesante observar también que este pintor contaba con 2 criados remunerados por la corte, Guillén y Chiño, de los cuales no se han encontrado más noticias. Pero el hecho de que un pintor cortesano contase con asistentes, criados, nos sugiere que la corte contrató un pequeño taller que trabajaba de forma colaborativa para satisfacer las necesidades artísticas de la monarquía y la creciente demanda de retratos, especialmente en un momento tan importante como finales del siglo XV en Castilla, cuando se negociaban las alianzas dinásticas decisivas para el futuro de las monarquías ibéricas. Antonio Inglés queda documentado por última vez en la corte castellana a finales de 1491 y unos meses después, en la primavera de 1492, aparece por primera vez entre los cortesanos Miguel Alemán, quien hoy identificamos sin duda con Michel Citeaux. Y este artista, nacido en Reval, la actual capital de Estonia, Tallinn, se formó en Brujas, en el taller de Hans Memling, pintor clave entre los llamados primitivos flamencos, cuya obra también está representada en la colección del Museo del Prado. Y la relación maestro-discípulo entre Memling y Citeaux fue establecida a través de la comparación de obras relacionadas con los 2 pintores. Y viendo, por ejemplo, el díptico de Marten van Nieuwenhoven de Memling y un díptico atribuido a Michel Citeaux con un caballero de la Orden de Calatrava, podemos observar de qué manera el discípulo imitase la retratística del maestro a nivel de composición, renovando el esquema y al mismo tiempo demostrando su propia identidad artística, dotando los retratados de un naturalismo casi fotográfico. Los 2 dípticos, en forma distinta, unen los retratados con las vírgenes dentro de un espacio. Si nos fijamos en la mesa sobre la que descansa el niño Jesús, es un elemento que atraviesa los marcos del cuadro y une el espacio pictórico de las tablas en ambos casos. Y es una idea original de Hans Memling, repetida por Michel Citeaux. Aunque las circunstancias precisas de la llegada de Citeaux a la corte castellana no estén del todo claras, es probable que fuera reclutado en el taller de su maestro por el embajador Francisco de Rojas, cuya familia figuraba entre los clientes internacionales de Memling. Y esta hipótesis se ve reforzada por la coincidencia de fechas. La llegada de Citeaux a la corte se produce justo cuando ésta volvía a carecer de pintores, después de que no se registra más entre los pintores de la corte Antonio Inglés, y coincide con el regreso del embajador Rojas de los Países Bajos tras su misión diplomática relacionada con la doble boda entre los príncipes castellano-aragoneses y los Habsburgo, precisamente a comienzos de 1492. La práctica de buscar un pintor cortesano a través de diplomáticos u otros representantes del Estado en el extranjero no debe de extrañar. Giorgio Vasari, por ejemplo,
relató de cómo Sofonisba Anguissola llegó a la corte de Felipe II gracias a las recomendaciones del duque de Alba. Por otra parte, las recomendaciones entre artistas, ya fuesen amigos o discípulos, también se observan al estudiar la vida de otros pintores. Y, por ejemplo, sabemos que tanto Miguel Ángel como Rafael en Roma recomendaron a distintos artistas para trabajar en las cortes italianas y en otros lugares. Y precisamente gracias a una recomendación de Miguel Ángel, que no quería trasladarse a la corte francesa debido a la edad avanzada, Benvenuto Cellini pudo ocupar su puesto como artista de la corte. Por tanto, la posibilidad de que Michel Citeaux llegase a la península ibérica con recomendaciones, por un lado, de Hans Memling y por otro lado, de Francisco de Rojas, es una hipótesis bastante probable a la luz del conocimiento actual y un caso más de este tipo de recomendaciones entre artistas o diplomáticos que recomiendan a un artista. Durante 4 años, hasta 1496, la documentación de la corte castellana registra únicamente a un pintor como miembro de la Cámara Real, mencionado como Miguel o Melchor Alemán, según la interpretación que hiciera el escribano de su nombre. Y, como ya hemos visto, era Michel Citeaux. A partir de este año, 1496, encontramos en las fuentes primarias, por primera vez, otros nombres de pintores. Juan de Flandes, artista bien conocido por todos, cuyas obras se conservan en este museo y que veremos también en esta presentación. Y al año siguiente, en 1497, apareció en la documentación el nombre de Felipe Morrus Picardo, interpretado también como Morras o Morros, iluminador y pintor. Por tanto, vemos que en muy poco tiempo la corte amplió notablemente el número de artistas, lo que sugiere una creciente necesidad de producción, ya fuera para retratos de los miembros de la familia real o para otros encargos. Y como ya he mencionado, estos 3 nombres, o identidades artísticas, mejor dicho, se han estudiado tradicionalmente con el propósito de establecer quién de ellos fue el mejor. Y según la documentación, Michel Citeaux recibía un salario notable de 50.000 maravedís, mientras que Juan de Flandes percibía entre 30.000 y 10.000 maravedís, y Felipe Morras como máximo 20.000 maravedís al año. A simple vista, las cifras parecen jerarquizar a los 3 artistas, resaltando el gaje de Michel Citeaux. Sin embargo, sabemos que este artista presentó varias reclamaciones a la Tesorería Real por pagos atrasados, y si sumamos las cantidades efectivamente abonadas a Michel Citeaux, vemos que en definitiva los 3 recibieron remuneraciones bastante parecidas, alrededor de 30.000 maravedís al año, lo que nos habla más bien de una cierta igualdad de estatus entre los 3 pintores. Y antes de mostrar las obras de estos artistas, quisiera señalar otra particularidad de sus identidades, el origen nórdico. En las últimas décadas del siglo XV, 2 grandes escuelas pictóricas dominaban el panorama europeo, la flamenca y la toscana. Y como hemos visto, la reina Isabel optó claramente por contratar a pintores del norte. Sin embargo, no fue la única que decidió buscar artistas cortesanos fuera de las fronteras de su reino y en particular en Flandes. Otro ejemplo de pintor nórdico activo en los ámbitos cortesanos en la península ibérica fue Jan van Eyck, quien viajó a la corte portuguesa para retratar a una princesa destinada a casarse con el duque de Borgoña y realizó diversos viajes por los reinos peninsulares alrededor del año 1427. Un caso semejante se ha identificado en la corte del duque de Urbino, Federico da Montefeltro, quien contó con los servicios del pintor llamado Justo de Gante, pero también con un tal Petrus Hispanus.
siempre en los años 70 del siglo XV. Por tanto, en aquella época, el origen lejano del artista cortesano contribuía a aumentar su prestigio y sus posibilidades de entrar al servicio de monarcas o gobernadores, ya que un artista extranjero también reforzaba la reputación de la corte. Y esta circunstancia explicaría la fascinación de la corte castellana por los artistas flamencos o nórdicos. Lamentablemente, las fuentes primarias sobre la actividad artística en la corte castellana son extraordinariamente escasas. Los pintores de cámara no eran remunerados por obra, sino por año de servicio, lo que explica la ausencia casi total de las menciones específicas a pinturas concretas que realizaron estos artistas. La única excepción documentada es Michel Citeaux, cuyo nombre aparece en la testamentaría de Isabel la Católica de los años 1504-1505, donde se registra que en los aposentos reales, a la muerte de la reina, se conservaban copias de pinturas devocionales pertenecientes al confesor de la monarca, el arzobispo Hernando de Talavera, realizadas por Michel Pintor, siempre copias. Y entre las obras que mejor encajan con esta referencia se encuentran varias conservadas en la Capilla Real de Granada, destacando especialmente la copia del tríptico de Miraflores, cuyo original, atribuido a Rogier van der Weyden, se conserva en la Gemäldegalerie de Berlín. La versión copiada se presenta hoy fragmentada, pues la Natividad y la Piedad permanecen en la Capilla Real, mientras que la aparición de Cristo a la Virgen se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Y los análisis dendrocronológicos de los paneles sobre los cuales se pintó la versión granadina descartaron definitivamente la autoría de van der Weyden, ya que la madera sobre la que se pintaron estas imágenes procede de robles bálticos talados en la década de 1480, lo que sitúa su ejecución después de 1496, fechas plenamente compatibles con la actividad de Michel Citeaux o Juan de Flandes en la corte real. La copia presenta variaciones deliberadas, como el intercambio cromático de los mantos en la escena de la Piedad, que evidencia un criterio interpretativo y la maestría técnica del copista. Y estas obras no pueden interpretarse como versiones secundarias, porque el concepto de originalidad moderno no se aplicaba entonces sobre estas imágenes que estaban destinadas a la devoción cotidiana dentro del ceremonial de la corte. Su propósito era litúrgico y funcional, y el mayor valor de estas pinturas residía en su función pragmática. Un segundo núcleo que podría estar relacionado con la mano de un copista cortesano es el díptico de la Lamentación, iconografía atribuida al taller de Hans Memling, lo que vemos a la izquierda, y documentada también en la colección de la reina Isabel, por lo menos en 3 versiones. La composición conservada en la Capilla Real presenta a Cristo descendido de la cruz, y la carga emocional está centrada en la Virgen y en el grupo de las Santas Mujeres. En ambas tablas, el paisaje une visualmente los dos paneles, y es algo que ya hemos visto hoy, tanto en la obra de Memling como en la obra de Michel Citeaux. La versión granadina de esta iconografía, comparada con otras conservadas hasta nuestros tiempos, como la versión de São Paulo en Brasil, destaca por su superior calidad técnica y un modelado lumínico más intenso, con un dibujo firme y preciso. Y todo ello revela a un pintor altamente formado en la tradición flamenca,
probablemente activo en los entornos cortesanos y plenamente consciente de la función devocional de esta imagen. Su ejecución respalda con fuerza la hipótesis de que se trate de una obra de Michel Citeaux o de Juan de Flandes, artistas capaces de reproducir y reinterpretar con autoridad los modelos procedentes del taller de Hans Memling, a quien, como ya he comentado, se había atribuido esta composición antiguamente. El tercer caso, vinculado con la colección de Isabel la Católica, es la tabla conocida en los documentos como la Quinta Angustia, también conservada en la Capilla Real de Granada, y es la versión que vemos en el medio de la diapositiva. Sabemos que Hans Memling pintó una versión de esta iconografía en la década de 1470, y esta versión hoy se conserva en la National Gallery de Victoria en Melbourne, en Australia. La versión granadina de esta iconografía, junto a la versión de Bilbao, pertenece a un grupo de copias que reinterpretan la composición original, pues presentan contornos más marcados con el dibujo y una inversión del cuerpo de Cristo respecto a la versión de Hans Memling. Y la comparación técnica y formal entre la Quinta Angustia de Granada y el díptico de la Lamentación que hemos visto en la diapositiva anterior afirma que ambas fueron realizadas por el mismo pintor. Uno formado en Flandes, pero activo en la península ibérica. Y de nuevo, es un perfil que coincide tanto con el perfil de Michel Citeaux o el perfil de Juan de Flandes. Todas estas atribuciones deben formularse necesariamente como hipótesis, ya que, como he comentado, son muy pocas las fuentes directas sobre la producción artística en la corte de los reyes católicos. Sin duda, ejemplos de siglos posteriores nos confirman que copiar obras no era práctica de artistas secundarios, sino un acto necesario para la circulación de modelos reconocidos. Y un ejemplo elocuente lo encontramos en las salas del Museo del Prado. Se trata de la pintura de Adán y Eva de Tiziano, adquirida por Felipe II en 1585, que permaneció en la sacristía del Real Alcázar de Madrid, donde en 1628 y 29 la copió Rubens en una operación que no rebajó ni el valor de la obra original ni el valor de su copia, que representa la reactivación del modelo de Tiziano y su reinterpretación en el entorno cortesano. Y esta dinámica ilustra una idea muy relevante en la cultura visual de la corte en la Edad Moderna y en el tardo medioevo, pues copiar no era repetir, era proyectar, era dialogar, era también perpetuar la memoria o la autoridad de una imagen. Y si Rubens copió a Tiziano, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué Michel Citeaux y Juan de Flandes no habrían habido de copiar a otros pintores flamencos que conocían, como por ejemplo Hans Memling, un artista cuya obra definió la imaginación visual en el siglo XV y las devociones del momento? Las fuentes son escasas, sí, pero la lógica histórica y cortesana no solo hace posible esta hipótesis, sino la vuelve también plausible. Y un caso fundamental para comprender la práctica de la colaboración directa dentro del taller cortesano de la Cámara de la Reina de Castilla es el denominado Políptico de Isabel la Católica, una obra particularmente enigmática, ya que se desconocen las circunstancias y la fecha de su encargo, aunque sí sabemos que formó parte de las propiedades reales. Las 47 pequeñas tablas que representaban la historia de la Virgen y la de Cristo se mencionan por primera vez en el inventario de la almoneda realizado tras la muerte de la reina en 1505, donde se registran como
piezas independientes de un formato cercano al de una hoja de tamaño A4. Este mismo periodo coincide con la disolución del taller de los pintores de la corte, pues ninguno de los tres maestros continuó al servicio de la corona castellana. Ya no encontramos más las menciones ni de Miguel Sitow ni de Juan de Flandes. El inventario que vemos en la diapositiva es la última mención de la presencia de Felipe Morras en la corte. Pero gracias a este inventario de la Almoneda sabemos que 11 tablas de este conjunto fueron vendidas, una a Diego Fernández de Córdoba y 10 a Marquesa de Denia. Un lote de 32 tablas fue adquirido por Felipe el Hermoso, yerno de la reina Isabel, quien las envió a su hermana Margarita de Austria, residente en Malinas. Y ahí las tablas volvieron a ser inventariadas en 1516 y se sabe que 2 de ellas fueron seleccionadas para formar un díptico. El inventario identifica estas 2 tablas como obras de Miguel, uno de los pintores preferidos de Margarita de Austria. Y este Miguel se corresponde con Miguel Sitow, que tras la muerte de la reina, con casi 40 años de edad, entró al servicio de los Habsburgo y se trasladó a los Países Bajos. Las 2 tablas atribuidas a Sitow corresponden a la Asunción de la Virgen, hoy conservada en la National Gallery de Washington, y con una tabla que hoy se conserva en la National Gallery de Londres, que realmente es el prototipo de una obra desaparecida de Miguel Sitow. Realmente nos enseña de cómo era el prototipo de una obra de Miguel Sitow, ya que es su copia. Y si observamos con detalle la Asunción de la Virgen, se aprecia un paisaje arquitectónico ejecutado con la precisión característica de los pintores flamencos, y los estudios de esta tabla han identificado la vista con la ciudad de Burgos, incluida la catedral y el Real Monasterio de las Huelgas. En la actualidad, 15 tablas del políptico de Isabel la Católica se conservan en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, mientras que el resto se encuentra disperso en distintos museos del mundo y colecciones privadas. El inventario de Malinas únicamente registró la autoría de las 2 tablas atribuidas a Sitow, y con el paso de tiempo la investigación sobre el políptico se centró en identificar a los autores del resto de las escenas que llegaron a relacionarse en el siglo XIX con Alberto Durero o con pintores de escuelas alemanas, y los estudios del siglo XX atribuyeron la mayoría de las tablas a Juan de Flandes, y algunos especialistas también han propuesto la participación de Felipe Morras, iluminador de la corte, en esta obra. El políptico debe entenderse, por tanto, como una obra colectiva en la que intervinieron Miguel Sitow, por lo menos en el caso de 2 tablas, y otros maestros vinculados con el entorno cortesano, lo que pone de manifiesto la colaboración artística necesaria para realizar un proyecto de gran complejidad. La atribución a Juan de Flandes ha sido posible gracias al estudio de su producción posterior a la salida del entorno cortesano, cuando queda documentada su actividad en Salamanca, donde pintó obras para la capilla de la universidad y el retablo de San Miguel para la catedral. Más tarde, en 1519, Juan de Flandes trabajó en Palencia por encargo del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, para quien realizó 11 pinturas destinadas al retablo mayor de la catedral, y una de ellas, la Crucifixión, hoy en día se conserva en el Museo del Prado, en la sala 57. En su etapa palentina, la etapa palentina de Juan de Flandes, también se le documenta como autor del retablo de la iglesia de San Lázaro, encargado por don Sancho de Castilla, que tras la guerra civil fue desmembrado y vendido, y en 1952 el Museo Nacional de Prado adquirió 4 de las tablas de este retablo, mientras que otras 5 ingresaron
en la colección de la National Gallery of Art de Washington. El análisis comparativo entre los fragmentos del Políptico de Isabel la Católica y las obras documentadas de Juan de Flandes, tanto en Salamanca como en Palencia, han permitido identificar la repetición de algunos modelos compositivos y rasgos formales que aparecen en estas pinturas. Así, por ejemplo, en la Crucifixión del Prado y en uno de los fragmentos del Políptico, se aprecia una representación muy similar de la anatomía de un soldado. Asimismo, en la producción de Juan de Flandes se observa un modo muy característico de representar los rostros femeninos, definidos por ojos marcados, narices redondeadas y labios de diseño muy reconocible, rasgos que se repiten de manera sistemática en numerosas composiciones en el Políptico de Isabel la Católica. Además, los estudios de la Crucifixión del Prado señalan que el artista, el autor de esta composición, incorporó un paisaje que había visto en la península ibérica. Y la arquitectura que aparece al fondo ha sido identificada con una de las residencias de los reyes católicos que Juan de Flandes conoció como miembro de su corte, y es el perfil de los palacios de la Alhambra en Granada, algo que ya hemos visto hoy en esta presentación. Del mismo modo, el cotejo entre las tablas del retablo de San Lázaro de Palencia y los correspondientes temas iconográficos del Políptico evidencian que durante la etapa palentina Juan de Flandes reutilizó esquemas compositivos previamente desarrollados para la narración de la vida de Cristo y de la Virgen en el entorno cortesano. Y aunque estas obras presenten variaciones estilísticas derivadas de su evolución artística, el pintor retomó soluciones visuales afines a las del Políptico de Isabel la Católica en las escenas como la Ascensión de Cristo, que en el Políptico estaba vinculada con la composición de Michel Citeaux, y las demás escenas, la de Pentecostés, la oración en el huerto y la resurrección de Lázaro. Todo ello permite sostener que la experiencia adquirida en el entorno cortesano, así como el contacto de Juan de Flandes con otros miembros de la corte, pintores de la corte, influyeron de manera decisiva en su producción posterior. Y sigue resultando compleja una descripción detallada de la colaboración entre los pintores activos en la corte castellana, y una obra del Museo del Prado, no documentada en las fuentes primarias, pero sí atribuida a Juan de Flandes por los especialistas, que es una observación muy acertada, podría ayudarnos a entender la colaboración entre los pintores. Se trata de la tabla que representa a Cristo sobre la piedra fría, adquirida por el Estado, incorporada a la colección del museo en 2014, que está en la sala 51A. Efectivamente, tal como señalan los estudios de la tabla, se pueden observar en ella semejanzas con las tablas del Políptico de Isabel la Católica, relacionadas con las tablas atribuidas a Juan de Flandes. Y hay algunos elementos, como la manera de pintar los pliegues del ropaje del protagonista de la tabla del Prado y los ropajes de María Magdalena en una de las tablas del Políptico de Isabel la Católica, que son muy parecidas. Por su parte, también los elementos del paisaje, como las rocas y los musgos pintados en la tabla del Prado, pueden encontrar semejanzas en las tablas del Políptico relacionadas con el estilo de Juan de Flandes. Sin embargo, algunos detalles, como la técnica de pintar las nubes con unos impastos dinámicos, no pueden observarse en las obras de Juan de Flandes, quien aplicó los tonos de manera mucho más organizada, sistemática, creando unos efectos lumínicos más suaves, no tan dinámicos, pero sí que son características análogas a las que se encuentran en las obras relacionadas con Michel Citeaux, como es el caso del fragmento del Políptico de Isabel la Católica y la Asunción de la Virgen atribuida a este pintor.
Más en detalle, la cara de Cristo fue realizada con unas líneas muy finas y su autor, posiblemente uno de los pintores de la corte, incluyó detalles como las gotas de la sangre en la frente del personaje, marcando también su nariz y también observando esta pintura de muy cerca, podemos ver que la cara de Cristo gozó de mucha atención por parte del pintor que realizó esta obra, mientras que el pelo fue realizado con menos cuidado, siempre pasando unas pinceladas muy finas. Y estas características o características similares de elaborar las caras se pueden observar también en las obras de Citeaux, lo que realmente dificulta una muy precisa y definitiva atribución de la tabla del Prado. Como ya he comentado, es una tabla de la que no conocemos fuentes primarias. Los ejemplos de colaboración entre dos pintores de renombre en los libros de historia del arte son múltiples y por tanto no se puede descartar una posible colaboración entre Citeaux y Juan de Flandes, sino más bien deberíamos incorporarla a lo que ya conocemos sobre el pasado artístico. Y como muestra de esta dinámica, quisiera citar un ejemplo conservado en el Museo del Prado, pues los retratos de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, obras identificadas como fruto de la colaboración entre Rubens y Jan Bruegel, quienes en diversas ocasiones unieron su talento para crear una obra común. Y de este modo podemos observar que en los ámbitos cortesanos no primaba únicamente el prestigio individual del pintor, sino el resultado final, aun cuando este fuera producto de la participación de varias manos en la misma pintura. Y para concluir esta conferencia, quiero volver a retomar la pregunta que nos ha guiado hoy. ¿Se trata de competición o colaboración en el taller de la corte de Isabel la Católica? Durante mucho tiempo, la historiografía ha querido jerarquizar a los pintores de la corte, establecer quién era el más influyente, el más valorado por la reina. Sin embargo, lo que las fuentes y sobre todo las obras nos muestran es una perspectiva distinta. El taller de la corte era un espacio de intercambio, de colaboración, de construcción conjunta de imágenes al servicio del poder y de la devoción cortesana. Pues la corte necesitaba muchas imágenes, fuesen retratos, fuesen obras devocionales o copias de prestigio. Y esa producción no pudo depender de una sola mano, sino de un grupo de artistas, y hasta que podemos definirlo, un laboratorio de experimentos artísticos. El políptico de Isabel la Católica es quizá la prueba más interesante de ello. Una obra fragmentada, sí, pero también colectiva y coherente, en la que reconocemos la mano de Citeaux, pero también la impronta de Juan de Flandes y posiblemente la participación de otros miembros del taller cortesano, como Felipe Morras. No es el producto de una competencia, sino es el resultado de un diálogo entre pintores. Y aunque el taller se disolvió tras la muerte de la reina, al menos dos de sus pintores, Michel Citeaux y Juan de Flandes, no solo continuaron su carrera, sino que alcanzaron nuevos mecenas, nuevos territorios, nuevas formas de éxito. Citeaux al servicio de los Habsburgo, Juan de Flandes trabajando para cabildos, obispos y patronos castellanos de primera relevancia. Es muy probable que este éxito posterior no se explique únicamente por su talento individual, sino por el capital artístico, técnico y relacional que construyeron estos artistas colaborando en la corte. Por tanto, más que una historia de rivalidad, el taller de Isabel la Católica nos permite contar una historia de colaboración y transmisión de ideas artísticas, donde la autoría no se expresa como firma individual de un pintor, sino como una práctica compartida. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Óscar, por esta magnífica y variadísima presentación, además también relacionada con pinturas y artistas que generosamente has hecho que excedan el marco cronológico previsto para tu presentación y que yo creo que también ha contribuido a entender algunos asuntos relacionados con la práctica, no solo en los talleres áulicos en época de Isabel la Católica, sino en general en la práctica del retrato de corte a lo largo, pues, en estos años finales del siglo XV y repitiendo convenciones que desde luego se repiten también, perdona, la reiteración ya en épocas posteriores, ¿no? En época de Felipe II, Felipe III, ¿no? Como comentaré después. Quiero empezar pues un poco a partir de lo último que has comentado, ¿no? Que es precisamente esos años de experiencia corta, documentada. También quiero subrayar al público esta peculiar manera, ¿no? Y necesaria, por otra parte, manera de identificar autorías o de dificultar la identificación de autorías en relación con la documentación hallada, ¿no? Y lo que quiero decir es, estos años de residencia en la corte, visitando algunos palacios identificables, ¿no? Que pasaron pues Citeaux o Juan de Flandes o Morras, ¿no? Que son una figura más difusa, hemos visto que, bueno, se extienden, después de la muerte de la reina, pues tienen una carrera posterior en otros lugares bastante distinta, ¿no? O sea, como Citeaux continúa al servicio de Margarita, probablemente también como retratista, sin embargo, Juan de Flandes, esa es una faceta que, por lo menos en la obra conservada, no hay evidencias de ello, ¿no? Entonces, estos años de vida en la corte, ¿de qué manera crees tú que pudieran influir más allá de, como hemos visto en el caso de Flandes, de la reutilización de modelos previos, ¿no? O aprovechamiento, si se quiere, de composiciones? Es decir, hay una... ¿se puede entender a estos artistas sin esa fase al servicio de Isabel? En este caso, además, es significativo, ¿no? Porque imagino que están, y eso también convendría aclararlo, están al servicio de la reina, ¿no? No de los dos, en principio. Pintan específicamente para Isabel. ¿Qué puedes decirnos un poco en esta línea? Bueno, efectivamente, como has comentado, están los pintores en las cortes, tanto de Isabel y Fernando, realmente se registran solo y exclusivamente en la documentación castellana. Y como sabemos, durante varios años la corte tanto de la reina como del rey viajaron juntas. No obstante, no siempre estaban unidas y la documentación es un aspecto que nos permite entender la corte solo a través de los pagos a los cortesanos, pero tampoco estamos seguros que siempre la corte formaba parte que la corte siempre era eran todas las personas mencionadas en los documentos. En el caso de los pintores se ha señalado que siguieron a los monarcas, pero tampoco estamos seguros que siempre estaban detrás de ellos. No obstante, este periodo de trabajar para la corte y tener acceso a los más privilegiados, que en aquella época eran prácticamente los únicos que podían ser retratados o que conseguían este tipo de objetos, permitió a los pintores cortesanos formarse en este género pictórico y Michel Citeaux realmente ya entrando en el siglo XVI, después del servicio en la corte castellana, se vuelve un gran referente de la retratística flamenca, iniciando esta retratística que hemos visto prácticamente fotográfica en los Países Bajos al servicio de Margarita de Austria, que luego está desarrollada por otros pintores de su corte, Bernard van Orley, Gossart. Son artistas que intentan transmitirnos la imagen del cuerpo humano como si fueran fotografías. Y aunque no conservemos muchas pinturas o muchos ejemplos de los retratos de la época de los reyes católicos, parece bastante probable que
los dos artistas al servicio de la corte realizaban varias pinturas de esta tipología y conocemos las fuentes posteriores, sobre todo relacionadas con reales sitios donde sí que se conservaban los retratos de la época de los reyes católicos y son objetos que no siempre han llegado a nuestros tiempos. Seguro que conocemos más menciones de los retratos de los reyes católicos a lo largo de la época moderna de los que han llegado a nuestros tiempos y posiblemente algunos de los retratos mencionados a lo largo de la historia fueron realizados por Juan de Flandes o por Miguel Citeaux. Bien, otro elemento también muy controvertido que tú has tocado, sobre todo al final de tu presentación, es que forma parte, ¿no?, como vemos en realidad del título, es hasta qué punto estamos hablando de obradores que funcionan de forma colectiva o donde la autoría intencionadamente está difuminada. Si operan mecanismos de rivalidad entre ellos, hemos visto que perciben inicialmente unas dietas, podríamos decir, o unos gajes distintos, pero que luego a la postre acaban siendo más o menos los mismos los que terminan documentándose. Y esto que tiene mucho que ver con la manera de entender el arte, no solo de la pintura, sino por ejemplo el arte del tapiz, ¿no?, también como una empresa colectiva, si se quiere. ¿Hasta qué punto pinturas como este Cristo sobre la piedra fría, ¿no?, que has presentado con una hipótesis bastante arriesgada y sugerente al mismo tiempo, son digamos, obras frecuentes en la pintura flamenca del siglo XV? Es decir, no el hecho de que una empresa tan claramente colectiva como un políptico, que es como, bueno, podemos llamarlo, ¿no?, que en realidad es un armario con 47 tablas, el político Isabel la Católica, pues que digamos es necesariamente colectivo porque son muchas tablas las que hay que hacer. ¿Hasta qué punto es creíble o documentable, más allá de las razones estas estilísticas, que verdaderamente trabajen dos personas sobre una misma tabla, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, precisamente la distinción en función de los pagos y tal aconsejaría pensar en que las manos deben estar claramente separadas en horas distintas para que perciban los pagos así. Es decir, un poco que amplíes esas nociones de autoría colectiva intencionadamente difusa o no, y cuáles son los problemas que el atribucionismo afronta cuando se encuentra con este tipo de obras. Es una cuestión un poco de principio de historia del arte y de contar el pasado, porque es mucho más fácil decir que esta pintura fue realizada por tal pintor, dándole el nombre. Podemos hablar en el caso de los pintores flamencos de Rogier van der Weyden o de Hans Memling, pero a su vez sabemos que estos pintores mantenían un taller dentro de la estructura corporativa de los gremios en las ciudades flamencas. Y un caso que realmente fue muy importante para mí, muy inspirador, es uno de los últimos más recientes estudios de las tablas de un retablo de Hans Memling de Nájera. Las tablas estaban en la iglesia de Nájera, hoy en día se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Amberes, y que realmente las radiografías realizadas de estas pinturas han demostrado que el dibujo subyacente que nos aparece en la fotografía podía haber sido realizado por una mano. Suponemos que es la mano de Hans Memling. Pero Hans Memling en esta pintura ha dejado sus apuntes, ha marcado con iniciales colores que con los cuales deberían cubrirse las túnicas de los ángeles músicos que representan estas tablas. Por tanto, ya vemos que muy probablemente Hans Memling no ha tomado estas notas para sí mismo, sino las ha dejado para alguien. Y la obra la seguimos contando como una de las obras de Hans Memling, pero muy probablemente fueron sus discípulos los que cubrieron la composición con los pigmentos.
Y aunque no conozcamos este tipo de dinámica en el mundo de los pintores flamencos, porque no hay fuentes que nos relaten esta práctica, sabemos que en el taller de Leonardo da Vinci, que trabaja en la misma época, la práctica de dejar un boceto a los discípulos que luego realizan la obra era algo cotidiano, porque el gran maestro, el jefe del taller, no tenía tiempo físicamente realizar estas obras, ya que estaba negociando los encargos, ya que estaba buscando clientes. Creo que ver las obras de los pintores flamencos no como la obra de una mano sola, sino como una colaboración de varios artistas, es un aspecto muy importante que nos permitirá conocer mejor estas obras en el futuro. Sí, en relación con eso, también querría llamar la atención acerca de prácticas que en realidad quizás sean efectivamente propias de artistas de corte y concretamente retratistas, ¿no? Porque este tema de la indefinición estilística y de las dificultades espantosas, ¿no? Tantas veces para la atribución de nombres, claro, nos lo encontramos aquí. De hecho, esa diapositiva que puedes volver a poner, si quieres, una de las primeras, de que resulta que los cuadros conservados, los pocos retratos conservados de Fernando e Isabel, resulta que permanecen anónimos. O sea, que tenemos unos pintores que pintan cuadros que están documentados pero que no se conservan, y unos cuadros que se conservan que no tienen autoría identificada, ¿no? Estos. Hay otros que sí, ¿no? Pero justamente estos precisamente no. Entonces, esto pasa lo mismo en los talleres en época de Felipe II, con Sánchez Cuello, Pantoja, etcétera, en época de Felipe III y con Velázquez y su taller, y los cuadros velazqueños que hay por ahí, que muchas veces no se sabe quiénes son. Es decir, esta voluntad de producción, que todo es como de un estilo vagamente ascribible a un taller, pero no a un nombre, es una práctica, por tanto, de los retratistas, por la propia necesidad de generar numéricamente una producción alta. Es algo que pasa generalmente siempre cuando estrictamente con los retratistas de corte, o con otro tipo de talleres flamencos lo encontramos también. El retrato en sí es un género muy interesante y muy importante también en la colección del Museo del Prado, lo que acabas de comentar. No obstante, en el caso de los retratos del siglo XV disponemos de muy pocos datos y identificar la autoría de estos retratos, que realmente repiten el mismo modelo, no aportan de manera destacable el estilo de un pintor concreto. Creo que es una cuestión secundaria, porque el autor de este retrato no gozaba de protagonismo mientras el retrato se encontraba en su sitio o en el sitio donde estaba planificado. En el caso del segundo retrato, el retrato de Isabel la Católica, de las colecciones reales, del Museo de las Colecciones Reales, sabemos que este retrato procede de la Cartuja de Miraflores y estaba colgado en una de las capillas. Nadie a lo largo de los siglos, viendo este retrato, pensaba en el autor de este retrato. La persona importante era la persona retratada. Por tanto, el valor de la autoría es una cuestión secundaria en las obras tan pequeñas que realmente daban la imagen de los fundadores de algún lugar de importancia para la monarquía. Era un equivalente del escudo o un tipo de la firma por parte del mecenas, y no tanto la muestra del nombre del artista. Voy a terminar con una de las, yo creo que también de las aportaciones de tu presentación, que es el reivindicar el valor de
la copia, de la capacidad para la copia creativa, bueno, esta especie como de copia de interpolación, ¿no? que hacen estos retratistas cuando están copiando a Memling, que no son copias literales, son copias con reinterpretaciones importantísimas, ¿no? O sea, las que estamos viendo en las distintas versiones que ha sacado, algo que, por ejemplo, hace también más adelante, pues, yo que sé, Coxty, por ejemplo, o Pantoja de la Cruz, ¿no? Que son personas que copian, pero copian, dejando su impronta. Y es este asunto de los retratistas y el valor de la copia de no solo retratos ajenos, sino obras que no tienen que ver con el retrato, ¿no? Es algo que está habitualmente asociado, digamos, como con una función extra que los pintores de corte deben tener, que además de encargarse de estas copias, ¿qué otras funciones desarrollan estos pintores en su obrador o en el entorno de la reina, en este caso concreto? Bueno, como he demostrado, hay muy pocas fuentes que nos relaten las tareas que efectivamente realizaron los pintores de la corte, pero sí que podemos observar en algunos casos la participación de los pintores cortesanos en los encuentros con las embajadas que llegan a la península ibérica. Y un caso bastante interesante es precisamente Miguel Cito, quien está registrando, alquilando una casa en Zaragoza en octubre del año 1498, precisamente cuando los reyes católicos reciben una embajada de los Países Bajos. Ahora bien, no sabemos si el pintor participó en persona en estas negociaciones, pero pensando en su origen, en su conocimiento de las tierras de donde venían los embajadores, podríamos decir que es bastante probable que también representó el interés de los reyes ante los embajadores, o participó traduciendo algunas cuestiones, o simplemente encontrándose con gente que podía haber conocido en Flandes, o gente con la que tenía algo en común de intercambiar. Creo que la tarea de ser el pintor cortesano no está relacionada solo y exclusivamente con las obras, sino también con una cierta participación en la vida cotidiana de la corte, que es, claro, una tarea que no podemos encontrar en los documentos bien descrita, ya que no encontramos ningunos testimonios que nos cuenten más detalles sobre este tipo de encuentros diplomáticos y la corte, pero siendo miembros de la Cámara Real, entiendo que podían haber participado en este tipo de situaciones que ocurrían en la vida cotidiana cortesana. Muy bien, pues excelente. Muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer y un gran debate. Gracias. Muchas gracias. Seguiremos con el ciclo del programa Joven del Prado el próximo sábado. Gracias a todos.